Doy gracias a Dios porque me permite acompañarles para el estudio de su palabra. Y es importante que nosotros dediquemos tiempo a reflexionar en la palabra de Dios, porque es lo que nos va a fortalecer en medio de la prueba, en medio de las dificultades, y nos va a ayudar a situarnos en la historia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando leemos la Biblia es un libro maravilloso que tiene mucho que decirnos para nuestra vida aquí y ahora, pero también nos habla sobre cómo Dios ha conducido la historia y cómo finalmente la historia del pecado llegará a su final, y todos aquellos que abrazan la esperanza del retorno de Jesús verán todo ese anhelo hecho realidad, el anhelo de ver a nuestro Dios venir en las nubes de los cielos. Así que la Biblia es maravillosa por eso, y por eso hay que dedicarle tiempo para que podamos alimentarnos de ella. Hoy vamos a hablar en nuestra lección sobre el tema la verdad triunfante. Y esto es importante debido a lo que ya hemos estudiado en los días anteriores. Por eso le vamos a pedir al Señor que ilumine nuestras mentes con su Espíritu Santo. Querido Padre, gracias te damos porque nos das tu palabra para aprender de ti, y necesitamos que tu Espíritu Santo, que inspiró a los santos profetas, ahora ilumine nuestras mentes para llenarnos del gozo de tu salvación. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para el día de hoy solamente quiero que comencemos haciendo una breve recapitulación de lo que hemos estudiado, porque en el capítulo 11 de Apocalipsis hemos descubierto que a medida que la historia transcurría, la palabra de Dios sería perseguida, sería amenazado todo aquel que tratara de hablar de la palabra de Dios. Y aunque el día de mañana, en el resumen que vamos a hacer como día viernes, el día de mañana, vamos a destacar algunos otros elementos que espero nos ayuden a poner en contexto toda la historia, hoy solamente quiero que recordemos que cuando la Biblia habla de estos dos testigos, de los que ya nuestro pastor Dani Perla nos hablaba en el día domingo, está tratando de ayudarnos a comprender cómo la palabra de Dios jamás será acallada. En Apocalipsis 11 se nos muestra que aun cuando le toque estar humillada porque está oprimida por otros poderes, no puede ser acallada. Ahora, lo que resulta interesante en lo que hemos estudiado durante esta semana es que, si bien es cierto, durante 1260 años, la palabra de Dios tuvo que ser expuesta de manera así como dice el texto bíblico, vestida de cilicio, lo que significa que fue con gran peligro de aquellos que la exponían. Cuando llega el final de ese periodo, lo que resulta impresionante es que la palabra de Dios intenta ser aniquilada. Los poderes del mal se unen para tratar de aniquilar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás siempre ha tenido una lucha contra la palabra del Señor. Desde el principio, desde el Génesis, torció lo que Dios dijo, y lo ha seguido haciendo a través de la historia. Por eso es que también hemos dicho que los dos testigos se refieren a la palabra del Señor, y ampliando el significado se refieren al pueblo de Dios que proclama esa palabra. Ahora, Apocalipsis capítulo 11, versos 15 en adelante, nos muestran cómo va a terminar esta nota. Recuerden que Apocalipsis 10 y 11, nuestro pastor nos lo explicaba, y es importante recordar este punto, es un paréntesis. Y al finalizar este paréntesis, aparece el versículo 15 en adelante, que dice lo siguiente: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Este término juzgar nos va a servir más adelante. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y me voy a detener ahí, porque
Este texto nos habla de la victoria de nuestro Dios. Si bien es cierto, durante 1260 años el pueblo de Dios fue perseguido y la palabra de Dios fue rebajada de su gran nivel y poder, al final de los 1260 años incluso se intentó aniquilar la palabra de Dios. Si bien es cierto que todo eso pasó, al final Dios es el vencedor. Nadie puede ganarle a Dios. Dios ya ha escrito el final de la historia, y en ese final de la historia el pueblo de Dios triunfa. Sí, aunque ha tocado que pasar por las pruebas, por el valle de la sombra y de la muerte, el pueblo de Dios se levanta triunfante, porque los reinos han venido a ser del Señor y de su Cristo. Todo le pertenece a Dios. Finalmente, el pecado llegará a su fin y Cristo establecerá su reino de justicia en este mundo. Y gloria a Dios por eso, porque aquí podemos ver las dos posiciones, o si lo puedo decir, los dos fundamentos. El fundamento de la autoridad de Dios, la palabra, y el fundamento de la autoridad de los hombres, cualquier otra cosa. La razón incluso, porque con la Revolución Francesa trató de ensalzarse la razón sin Dios. Y no estoy hablando aquí en contra del pensamiento, claro que no, porque como hijos de Dios tenemos que pensar. Dios nos ha dado esa capacidad para pensar de forma personal, porque Dios se comunica de forma personal con nosotros a nuestra mente a través de su palabra. Así que no estamos hablando aquí de dejar de pensar, no estamos hablando aquí de que no tenemos derecho o la capacidad para pensar, abstraer conceptos, discernir. No ese es el punto. El problema de la Revolución Francesa es que endiosó a la razón, pero rebajó a Dios, lo quitó de la ecuación. Una vez que eso sucede, todo lo que puede venir de la razón humana es, como dice Génesis capítulo 6, solamente de continuo al mal, pensamientos que solamente nos llevan al mal. Y nuestra sociedad nos demuestra que eso es lo que sucede cuando la razón no está dirigida por Dios, por su Espíritu Santo y por su palabra. Así que cuando vemos aquí en Apocalipsis capítulo 11, versos de 15 en adelante, el mensaje de que la verdad triunfa, nos ayuda a pensar que todo lo que se fundamenta en un así dice Jehová, finalmente va a triunfar. Y de hecho el conflicto de los siglos nos lo dice de la siguiente manera: lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, pero lo que se cimiente sobre la roca de la inalterable palabra de Dios permanecerá para siempre. Así que frente a estos dos fundamentos, la autoridad de la palabra de Dios o la autoridad de los hombres, ¿sobre qué base queremos fundar nuestra vida? Es curioso que los seres humanos a veces pensamos, no, si yo no es que estoy siguiendo a los hombres, simplemente hago lo que yo quiero, no necesito a Dios. Pero es que justamente el hecho de que no necesitemos la palabra de Dios o que renunciemos a la palabra de Dios y digamos que no la queremos en nuestra vida, ya hace que estemos a merced de la autoridad de los hombres. Así que, ¿cuál fundamento quiere que sea el fundamento de su vida? Esta es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cuál es el fundamento para usted? Ahora, no solamente Apocalipsis 11, en estos versículos que leíamos antes, termina con una nota positiva, sino que ahora Apocalipsis 11, en el verso 19, nos va a abrir una nueva ventana a algo que iba a suceder después de los 1260 años que sirvieron para la predicación de la palabra de Dios, aunque vestido de cilicio. El pueblo de Dios tuvo que también participar de esta experiencia vestido de cilicio. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder poco después de 1798, que es cuando terminan los 1260 años profetizados en varias ocasiones, en el capítulo 10, en el capítulo 11, en el capítulo 12, en el capítulo 13 mismo de Apocalipsis? Entonces, vamos a leer ese texto para ver qué es lo que va a suceder. Dice el verso 19 de Apocalipsis 11, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Vamos a hacer una nota aquí, una nota que es importante para comprender este versículo. El libro de Apocalipsis está estructurado según la forma del santuario.
Por eso en el primer capítulo encontramos el primer departamento del santuario, lo que conocemos como el lugar santo. Ahí vemos los candelabros. Noten que esto es importante. Ahí también tenemos la mesa de la proposición. Bueno, hay varios elementos ahí. Pero luego Apocalipsis 11 descorre el velo, si lo puedo decir con esas palabras, y nos muestra el lugar santísimo, porque el lugar santísimo es donde estaba el arca del pacto, o el propiciatorio. ¿Qué contenía el arca del pacto? ¿Y cuándo es que se tenía acceso al arca del pacto en el antiguo Israel? Son preguntas importantes y nos van a guiar en nuestro estudio para las siguientes semanas. Pero para responder rápidamente, Juan ve el templo de Dios en el cielo. Una clara referencia al hecho de que el cielo contiene la realidad del plan de la salvación en favor del ser humano. Porque recuerden lo que dice Éxodo capítulo 25. A Moisés, quiero decir, se le pidió que hiciera un tabernáculo conforme al original que está en el cielo. El libro de Hebreos nos lo recuerda. El tabernáculo o el templo en la tierra era solamente una sombra, una maqueta, si lo puedo decir con esas palabras también, de el original, porque el original del cielo fue hecho por mano divina, no por mano humana. Ahora, esto implica que hay una obra que se continúa haciendo en el cielo en favor de la humanidad. Y al abrirse el santuario, el templo del cielo, en el lugar santísimo, donde está el arca del pacto, nos señala al día de la expiación, que era el día del perdón, que era el día del juicio, que en el antiguo Israel se celebraba una vez en el año. Eso significa que estamos llegando a un momento cumbre en la historia de la humanidad, justo poco después de 1798. Por eso el verso 18 dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Hay una obra de juicio. Por eso se abre el templo en el cielo y se ve el lugar santísimo y se ve el santuario. Quiero decir, el arca en el santuario, se ve el arca del pacto. ¿Y qué contenía el arca del pacto? Contenía los 10 mandamientos, una clara alusión al hecho de que la palabra de Dios permanece para siempre. La ley de Dios, aunque ha sido pisoteada por los seres humanos, más aún el cuarto mandamiento que ha sido pisoteado por los seres humanos, sigue vigente, porque en el cielo la ley de Dios sigue estando en el arca del pacto. Es el fundamento del gobierno de nuestro Dios. Esto téngalo en mente, porque nos habla del hecho de que la fe, la verdadera fe, siempre se va a revelar en la obediencia a la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios no es legalismo. Obedecer lo que Dios dice no es legalismo. Obedecer es la demostración de nuestro amor, porque amamos a Dios, porque confiamos en Él, porque hemos sido salvados por su gracia, es que estamos dispuestos a obedecerle. La verdad triunfa. Aquel que pone como su base la palabra de Dios será también triunfador porque Dios ha garantizado esa victoria. Por eso hoy la gran pregunta que debemos responder nosotros es, ¿dónde vamos a fundar nuestra vida? Hice esta pregunta antes y ahora quiero terminar con esta pregunta de nuevo porque quiero recordar lo que el mismo Señor Jesús dice allá en Mateo capítulo 7. El hombre prudente es aquel que toma la palabra de Dios y la convierte en el fundamento de su vida. Toda su vida la edifica sobre un así dice el Señor. Sola Escritura, uno de los principios de la Reforma que debe sostenerse hasta el día de hoy. Ese es un hombre prudente. Vendrán las tempestades, porque eso siempre vendrá. Vendrán los problemas, vendrán las calamidades sobre este mundo. Pero aquel que ha puesto su fundamento en Dios, en Cristo, que es la roca, que es la palabra encarnada, aquel que lo ha hecho así, mantendrá su fe hasta el final. Por el contrario, aquellos que fundan su vida sobre las filosofías humanas, sobre las ideologías humanas, sobre las tradiciones humanas, finalmente verán cómo se destruye su casa. Y mi hermano, mi hermana, mi amigo, Dios quiere, nos llama a que tomemos la mejor decisión. Esa decisión está en sus manos. Y hoy quiero orar
para que el Señor nos ayude a que esa decisión pueda exaltar su nombre, porque cuando exaltamos el nombre de Dios y ponemos en alto la verdad de Dios, también nosotros somos bendecidos y fortalecidos. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Y gracias porque aunque el enemigo ha intentado por todos los medios destruirla, nunca, nunca la podrá detener. Tu palabra siempre saldrá vencedora, porque, oh Dios, tú eres el que vence. Cristo es el que vence. El Espíritu Santo es el que vence. Y rogamos que por favor nos ayudes a atesorar tu santa palabra, para que llene nuestras mentes y nuestros corazones, y nos fortalezca en la vida, y nos ayude a enfrentar las pruebas que vendrán, porque vendrán pruebas, y tal vez ya estamos pasando por pruebas, y tal vez hay hijos e hijas tuyos que están pasando por pruebas. Fortaléceles en tu palabra. Todo lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.